Bienvenidos una vez más a su canal de salseo preferido, donde no se nos escapa ni un detalle de la vida de nuestros famosos turcos. Hoy tenemos un plato fuerte, un drama de aquellos que te dejan con la boca abierta y te hacen cuestionar todo lo que creo saber sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. Listos para escuchar sobre un gesto de Burak Uzuparrafoibit que, según dicen, dejó superíndice 3 a Neslihan Atagul completamente en shock. Agul rense que vienen curvas. Pero antes de que entremos en materia, quiero recordarles lo importante que son para esta comunidad. Si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan de los chismes jugosos y bien fundamentados, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Estamos creciendo juntos y su apoyo es fundamental. Ahora sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Ambos son talentosos, guapos y por supuesto protagonistas de un sinfín de rumores y especulaciones. Sus carreras se han cruzado en varias ocasiones, generando una tensión superíndice 3N palpable entre sus fans. Pero ¿qué copyright ocurrió superíndice 3 exactamente para que un gesto de Burak dejara a Neslihan en semejante estado de shock? Para entender la magnitud de este evento, primero debemos entender el contexto. Tanto Burak como Neslihan son figuras públicas muy queridas en Turquía y mundo SAU. Sus relaciones personales, especialmente sus matrimonios, estuvieron constantemente bajo el escrutinio público. Burak estuvo casado con la bellísima Fariye Evcen, una actriz también copyright muy popular, y tienen un hijo en común. Neslihan, por su parte, estuvo casada con Kadir Doyulu, otro actor de renombre. A pesar de estar casados y aparentar tener relaciones estables, los rumores sobre posibles tensiones y desacuerdos siempre estuvieron presentes, alimentados por la prensa del Corazu superíndice 3N y los comentarios en redes sociales. Y no solo eso, la sobreexposición superíndice 3N mediática a la que se enfrentan, donde cada gesto, cada palabra, cada mirada es analizada con lupa, crea un caldo de cultivo perfecto para la especulación superíndice 3N. La clave de todo este embrollo radica en un evento específico, la celebración superíndice 3N de un premio de la industria del entretenimiento turco. Este tipo de galas son un hervidero de interacciones, encuentros casuales y, por supuesto, momentos tensos captados por las CU maras. Según fuentes cercanas, todo ocurrió superíndice 3 durante la fiesta posterior a la ceremonia. Burak, acompañado más menos de Fariye, se encontraba charlando con varios colegas cuando Neslihan se acercó superíndice 3. Hasta aquí, todo normal. Un simple saludo, una conversación superíndice 3N banal sobre los premiados, la música, la comida, lo típico de este tipo de eventos. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, la normalidad suele ser la antesala del drama. Sin embargo, lo que sucedió superíndice 3 a continuación superíndice 3N fue lo que desató superíndice 3 la tormenta. Burak, en un gesto que muchos interpretaron como una muestra de afecto inusual, se acercó superíndice 3 a Neslihan y le dedicó superíndice 3 unas palabras al oído. No se sabe con exactitud qué copyright le dijo, pero los testigos aseguran que la expresión superíndice 3N de Neslihan cambió superíndice 3 radicalmente. Pasó superíndice 3 de una sonrisa cordial a un rostro visiblemente sorprendido, casi impactado. Algunas fuentes incluso afirman que se ruborizó superíndice 3. Este pequeño más menos o detalle, este instante fugaz captado por las CU maras de los presentes, fue suficiente para encender la mecha de la especulación superíndice 3N. La prensa, siempre hambrienta de titulares jugosos, no tardó superíndice 3 en sacar el máximo partido a la situación superíndice 3N, creando un relato lleno de intriga y misterio. ¿Qué copyright pudo haberle dicho Burak a Neslihan para provocar semejante reacción superíndice 3N? Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos sugieren que Burak pudo haber elogiado el trabajo de Neslihan de una manera demasiado efusiva, quizá mencionando algo sobre su talento innato o su belleza deslumbrante. Un cumplido inocente pero que en el contexto adecuado puede interpretarse como algo muy Al fin y al cabo, ambos son actores reconocidos, con una trayectoria llena de condiéresis copyright hitos y reconocimientos. Una admiración superíndice 3N profesional, un simple halago, no deberá ser motivo de controversia. Pero, ¿y si ese halago fuera algo muy personal?
Otros, muese atrevidos, insinúan que podría haber habido una alusión superíndice 3n a una posible colaboración superíndice 3n futura, o incluso un comentario sobre su relación superíndice 3n con Kadir. La idea de una colaboración superíndice 3n entre ambos actores es, sin duda, atractiva. Imaginen a Burak y Neslihan protagonizando una telenovela juntos, ¿será un bombazo? Pero, ¿será prudente? ¿No será demasiado arriesgado teniendo en cuenta el historial de rumores y especulaciones que les persigue? Y en cuanto al comentario sobre Kadir, ¿qué copyright pudo haberle dicho Burak a Neslihan sobre su marido? ¿Un consejo? ¿Una crítica? ¿Una simple observación superíndice 3n? La verdad es que las posibilidades son infinitas. La verdad es que nadie sabe con certeza qué copyright se dijeron exactamente, pero el lenguaje corporal de Neslihan dejó superíndice 3 entrever que algo fuera de lo común había ocurrido. Sus ojos, su postura, la forma en que reaccionó superíndice 3 al escuchar las palabras de Burak, todo apuntaba a que se trataba de algo más que un simple intercambio de cortesuas. Y como bien saben, mis queridos chismosos, el lenguaje corporal a veces dice más que 1000 palabras. Pero la cosa no terminó superíndice 3 au. Lo que aún más menos a dio superíndice 3 a UNMU leu más menos al fuego fue la reacción superíndice 3n de Farije Ebsen. Según los presentes, Farije mantuvo una compostura impecable, pero su mirada, llena de una tensión superíndice 3n contenida, no pasó superíndice 3 desapercibida. Algunos incluso llegaron a decir que se produjo un intercambio de miradas entre Farije y Neslihan, un duelo silencioso que hablaba más que 1000 palabras. Una mirada fulminante, un gesto de desaprobación superíndice 3n, una simple mueca, detalles sutiles pero que en el contexto adecuado, pueden revelar mucho sobre los sentimientos de una persona. Imaginen la escena, Burak susurrándole algo al oído a Neslihan, Farije observando la escena con el ceu más menos o fruncido y Neslihan intentando disimular su sorpresa. Un verdadero culebro superíndice 3n digno de ser contado. Por supuesto, la prensa turca no tardó superíndice 3 en hacerse eco de este incidente. Los titulares sensacionalistas inundaron las revistas y los portales de noticias, alimentando a UNMUDS la controversia. Se publicaron fotos del momento exacto en que Burak hablaba al oído de Neslihan, ampliando cada detalle y analizando cada gesto. Los expertos en lenguaje corporal fueron convocados para analizar las imágenes y dar su opinión superíndice 3n sobre lo que realmente había sucedido. Los titulares eran cada vez más llamativos. Burak Uzu párrafo y Bit confiesa su amor a Neslihan Atagul, Farije Ebsen estalla de celos, el matrimonio de Neslihan Atagul en peligro. La prensa del Corazu superíndice 3n, en su máxima expresión superíndice 3n. Los fans de Burak y Neslihan se dividieron en bandos, defendiendo a sus ídolos y criticando a los de MUDS. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los seguidores de cada actor se enfrentaban con argumentos y descalificaciones. Almohadilla Team Burak, almohadilla Team Neslihan, almohadilla Team Farije, cada uno defendiendo a su favorito con uñas y dientes. Los insultos, las amenazas y los comentarios ofensivos estaban a la orden del día. La pasión superíndice 3n a veces puede convertirse en obsesión superíndice 3n. La situación superíndice 3n se volvió superíndice 3 tan tensa que los representantes de Burak y Neslihan se vieron obligados a emitir comunicados oficiales, intentando minimizar el incidente y calmar los ánimos. Ambos comunicados insistieron en que se trataba de un simple encuentro entre colegas, y que no había ninguna razón superíndice 3n para la especulación superíndice 3n. Burak y Neslihan son grandes amigos y se respetan mutuamente, declaró el comunicado de Burak. No hay ninguna tensión superíndice 3n entre Neslihan y Farije, aseguraba el comunicado de Neslihan. Pero para muchos, el DAO más menos o ya estaba hecho. La imagen de Burak y Neslihan, y por extensión superíndice 3n, la de sus respectivos matrimonios, quedó superíndice 3 en pau más menos ada por la sombra de la duda. La credibilidad de ambos actores se vio afectada, y la confianza de sus seguidores se resintió superíndice 3. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera historia de de este incidente? ¿Fue un simple malentendido, una interpretación superíndice 3nr superíndice 3 nea de un gesto inocente? ¿O hay algo más profundo, una tensión superíndice 3n latente que finalmente salió superíndice 3 a la luz? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza.
El mundo del espectáculo es lleno de secretos y medias verdades, y a menudo es difícil separar la realidad de la ficción superíndice 3N. Las apariencias en más menos han, y lo que vemos en la televisión superíndice 3N o en las revistas no siempre refleja la realidad. Detrás de las sonrisas y los vestidos de gala, se esconden historias complejas, llenas de alegrías y tristezas, de amores y desamores. Sin embargo, una cosa es segura: este incidente ha servido para recordarnos el poder de la percepción superíndice 3N. Un simple gesto, una mirada, una palabra mal interpretada, pueden tener consecuencias devastadoras en la imagen pública de una persona. En un mundo donde la vida de los famosos es constantemente expuesta a la mirada crítica del público, es importante recordar que también copyright N son seres humanos, con sus propias emociones y vulnerabilidades. La fama tiene un precio, y a menudo ese precio es la copyright dida de la privacidad y la libertad. Y hablando de vulnerabilidades, no olvidemos que detrás de todo este drama mediático hay personas reales: Burak, Farideh, Neslihan y Kadir. Todos ellos se han visto afectados por esta situación superíndice 3N, ya sea directa o indirectamente. Es fácil caer en la trampa de los juicios rápidos y las especulaciones sin fundamento, pero debemos recordar que no conocemos toda la historia. No sabemos lo que realmente sienten, lo que piensan, lo que viven día a día. Es fácil juzgar desde la barrera, pero ponerse en la piel de los demás requiere empatía y comprensión superíndice 3N. En última instancia, lo que realmente importa es que Burak, Farideh, Neslihan y Kadir sean felices y puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Esperemos que este incidente no les afecte demasiado, y que puedan superar este bache en el camino. Al fin y al cabo, la vida sigue, y el espectáculo debe continuar. La industria del entretenimiento es un negocio implacable, donde la competencia es feroz y la presión superíndice 3N constante. Pero también copyright N es un mundo lleno de oportunidades, de creatividad y de pasión superíndice 3N. Entonces, para recapitular, hoy hablamos de un gesto de Burak Uzu párrafo y bit que supuestamente dejó superíndice 3 a Neslihan Atagul en shock. Analizamos el contexto de su relación superíndice 3N, las posibles interpretaciones del gesto, la reacción superíndice 3N de Farideh Ebsen y el impacto mediático del incidente. Llegamos a la conclusión superíndice 3N de que, si bien nunca sabremos la verdad absoluta, es importante recordar que detrás de la fama y el glamour hay personas reales con sentimientos. Y que a veces la realidad supera la ficción superíndice 3N. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright trayu copyright doselo. Gracias por dedicar su tiempo a escuchar mis divagaciones sobre el mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreció copyright dándoles el mejor contenido. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. Copyright creen que le dijo Burak a Neslihan. ¿Creen que hubo algo muy de un simple saludo entre colegas? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y debatir sobre estos temas. Anúmense a compartir sus ideas. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su participación superíndice 3N es clave para que esta comunidad siga creciendo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 chismosos. Y recuerden tu copyright nanse al tanto de las noticias, porque el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Adiós superíndice 3S.